Mi esposo invitó a su otra mujer a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Mi bebé solo tenía 2 años. Para mí no había nada más importante que ver la carita de mi pequeño feliz, rodeado de quienes supuestamente lo amaban. Mi niño era la luz de mis ojos. Tal vez no recordaría esa fiesta cuando fuera grande. Aún así quería que tuviera muchos regalos y que lo pasara bonito. No sé si fue intuición o simple nerviosismo, pero desde que empecé a organizar la fiesta, mi marido tenía una insistencia inusual queriendo invitar a esta mujer. Yo no la conocía, pero él me convenció de que era la esposa de uno de sus compañeros de trabajo, un hombre de quien no recordaba haber escuchado hablar antes. Me aseguró que sería un buen gesto, ya que este compañero le había ayudado mucho, y que además ella tenía un hijo de 5 años. No me pareció lo más común, pero él insistió en que le diera una invitación para entregársela personalmente. Intenté no darle mucha importancia, pero algo en su actitud me dejó una espina. Además, esos últimos días mi esposo parecía ausente, distante, siempre ocupado en sus asuntos. Yo intentaba ignorarlo, prefería concentrarme en el cumpleaños de mi hijo. ¿Por qué tanta insistencia en que venga alguien a quien ni siquiera conocemos bien? Le pregunté, intentando sonar casual, aunque la duda en mi voz era evidente. Él me miró con una leve irritación, como si la pregunta le molestara. Es solo la esposa de un colega, no sé por qué haces un problema de algo tan pequeño. Quiero que se sientan bienvenidos y como tienen un hijo, pensé que sería buena idea. Noté una frialdad en su tono que me incomodó, pero decidí no insistir. No quería arruinar la fiesta y tampoco quería parecer demasiado desconfiada. Así que simplemente dejé el tema ahí. El día del cumpleaños la casa se llenó rápidamente de familiares y amigos. En algún momento, la esposa del colega de mi esposo llegó, pero sin él, solamente con su hijo. Un niño que se veía algo nervioso entre tantos desconocidos. No me causó una gran impresión. Le di la bienvenida y me concentré en seguir disfrutando de la fiesta, en hacer que mi hijo se sintiera feliz y querido. Pero a lo largo de la tarde noté que aquella mujer parecía mirarme de reojo en varias ocasiones. Era una sensación sutil, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si me estuviera estudiando. Ella no se acercó ni a mi esposo ni a mí, ni pareció relacionarse demasiado con los demás. Se mantenía a una distancia prudente, siempre en un rincón. Aún así me dije que no pasaba nada. Tal vez era alguien tímida o simplemente reservada, pero esa incomodidad no me abandonaba del todo. Y al final de la fiesta, cuando la mayoría de los invitados ya se estaba yendo, la mujer se acercó. Sonrió levemente, con su hijo a su lado. Después me dijo en tono suave: «Tienes un bebé muy bonito». Intentamos intercambiar algunas palabras sobre la fiesta y los niños, pero cada frase parecía cargada de un leve nerviosismo, como si ambas estuviéramos forzando la conversación. Nos quedábamos en silencios incómodos entre cada comentario. Después de un par de minutos, ella se despidió con un gesto cortés y se fue, dejándome con una sensación extraña, algo en el pecho que no lograba descifrar. Al final del día me sentí muy aliviada, pero también cargada de una sensación extraña, como si algo en esa fiesta hubiera quedado inconcluso. Era absurdo tal vez, pero la imagen de aquella mujer me rondaba la mente. Un mes había pasado desde aquella fiesta, y aunque la vida parecía haber vuelto a la rutina, la relación entre mi esposo y yo era extraña. Él estaba más distante de lo habitual. Lo notaba en su forma de hablarme, en las pocas veces que coincidíamos para cenar, e incluso en el modo en que se distraía cuando estábamos juntos en casa. Si antes estaba preocupado por el trabajo, ahora parecía totalmente ausente. A veces recordaba a esa mujer y su presencia, pero su actitud me había resultado extraña. Siempre había sido yo la encargada de organizar nuestras reuniones, y aunque no era raro que sugiriera algún compañero de trabajo,
nunca lo hacía con tanto interés como en esta ocasión. Yo me reía y seguía adelante, tratando de concentrarme en la rutina. No quería desconfiar sin razón. Nunca había sido de esas personas y no quería empezar ahora. Pero los días seguían pasando y la distancia entre nosotros solo se hacía más profunda. Los momentos de charla eran cada vez más escasos y él siempre parecía tener algo en mente, algo de lo que no quería hablar. Una tarde, cuando mi marido se había metido al baño y dejó su teléfono olvidado en la mesa, algo en mí se revolvió. Desbloqueé la pantalla y revisé sus mensajes, buscando sin realmente saber qué esperaba encontrar. Fue entonces cuando vi una conversación con un número sin nombre, alguien que él no había guardado en sus contactos. Abrí el chat y ahí estaban los mensajes. No había dudas de quién era. Sus palabras me confirmaron de inmediato que se trataba de ella, de la mujer que había venido a la fiesta de mi niño. La conversación era reciente, llena de mensajes sobre asuntos que claramente iban más allá que una simple amistad. En el último, ella le estaba pidiendo dinero. Decía que su hijo necesitaba cosas y que estaba en una situación difícil. Leía las palabras y sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Deslicé hacia arriba, leyendo más de la conversación, y encontré una cadena de mensajes que solo confirmaban mis sospechas. Mi esposo y ella llevaban tiempo viéndose, y todo indicaba que era más que una simple conocida. En uno de los textos, ella incluso hacía referencia a la fiesta. «Tu esposa parece buena persona», escribió en tono casual. Sentí como si una ola de frío recorriera mi cuerpo. No solo había estado presente en nuestra casa bajo falsos pretextos, sino que parecía tener una especie de complicidad con mi esposo, una relación que yo había ignorado. Sentía que mis manos temblaban. No sabía cómo reaccionar y mucho menos qué hacer. Solo me quedaba sentada en la cama, viendo hacia la nada hasta que mi esposo salió. «¿Qué es esto?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras le mostraba la conversación. «No es nada», balbuceó, intentando acercarse a mí, pero yo estaba muy nerviosa. «Explícame cómo una mujer que supuestamente era la esposa de tu compañero de trabajo te está pidiendo dinero para su hijo. Explícame, por favor». Él se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de culpa y resignación. «Es complicado. Ella estaba en una situación difícil y solo intenté ayudarla, invitándola a la fiesta de nuestro hijo. ¿Crees que soy tonta o simplemente no iba a darme cuenta?» «No fue así, no fue planeado», insistió, tratando de justificar todo. «Ella solo necesitaba apoyo y no ha pasado nada más». Yo no sabía si reírme. Ya había leído todos los mensajes y era obvio que me mentía. Le mostré el resto de lo que estaba en el celular, demostrando el tipo de relación que tenía, las cosas que se decían. El peso de la verdad se hizo insoportable. No hubo gritos ni más reproches. Simplemente me levanté y fui directo a la habitación de nuestro hijo. Él dormía plácidamente, ajeno a todo lo que acababa de suceder. Al verlo así, tan inocente y pequeño, sentí que el nudo de mi garganta finalmente se rompía. Me acosté a su lado, lo rodeé con los brazos y lo abracé fuerte, como buscando refugio en su calidez y en la paz que su presencia me daba. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control. Durante toda la conversación con mi esposo había intentado mantenerme fuerte, pero ahora, al estar junto a mi hijo, toda la rabia, la tristeza y el dolor salieron a la superficie. Lo abracé con fuerza, tratando de no despertarlo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que alguien como esa mujer entrara en nuestra vida y en mi hogar? En un lugar que yo pensaba era seguro. Tomé mi teléfono y me puse a buscar en redes sociales a ese dichoso compañero de trabajo de mi esposo. Después de revisar varias fotos y publicaciones lo confirmé.
Él estaba casado, sí, pero su esposa era otra mujer completamente distinta. No había ninguna conexión entre esa familia y la mujer que vino a la fiesta. Me di cuenta de que no solo me había engañado, sino que había inventado toda una historia para que yo no sospechara. Las que han pasado por algo parecido me entenderán. Sienten como la verdad y el mundo se nos viene encima. Y lo que me daba más tristeza es cómo la metió a nuestra casa, el día de la fiesta de nuestro hijo, algo que tardé semanas preparando, un evento importante para mí. Sentí que el aire me faltaba una vez más. No podía entender lo que estaba pasando. Mi mente estaba completamente en blanco. Después de todo aquello, ya no pude seguir viviendo bajo el mismo techo con él. 2 semanas después de la pelea, tomé a mi hijo y algunas cosas. Me fui a la casa de mi mamá, a la vecindad donde crecí. Mi madre, al verme llegar así, no hizo muchas preguntas. Y tampoco tenía fuerzas para explicarle. Necesitaba un espacio para recomponerme, para entender lo que había pasado y decidir qué iba a hacer con mi vida. Pensé que estando con ella y en un lugar familiar encontraría un poco de paz. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Unos días después de mudarme, empecé a sentirme mal. Una especie de cansancio que no podía sacudirme. Al principio pensé que era el estrés y el dolor de todo lo vivido, que mi cuerpo simplemente estaba agotado, pero luego las cosas se pusieron más raras. Recuerdo una ocasión que me miré al espejo, noté una pequeña mancha morada en mi brazo. No le di mucha importancia, pensando que era un moretón, pero a los pocos días aparecieron más, en las piernas, en la espalda y en las manos. Lo que más me alarmó fue que mi cabello empezó a caerse. Al principio solo notaba algunos mechones en la almohada o en el suelo después de cepillarme, pero luego se volvió peor. Literalmente, el cabello se me caía a puños. Lo veía en la almohada, en la ducha, en mis manos cuando pasaba los dedos por mi pelo. Empecé a preocuparme de verdad, pero me sentía tan débil que ni siquiera tenía energía para ir al doctor. En una ocasión, mientras trataba de distraerme jugando con mi hijo en la sala, pasó algo que me dejó helada. Él jugaba a tocarme el pelo, como siempre, pero de repente, en uno de esos movimientos, sus deditos se enredaron en mi cabello y tiró sin querer. Sentí un jalón, pero no un dolor fuerte, solo una especie de tirón extraño. Y cuando miré, vi que su mano había quedado llena de un mechón grueso de mi cabello. El pequeño me miró con esos ojos grandes y curiosos, sin entender mucho lo que había pasado, como si todo fuera parte del juego. Pero yo me quedé congelada, observando ese montón de cabello en sus manos. Traté de sonreír y no preocuparlo. Con suavidad le quité el mechón de los dedos, diciéndole que estaba bien, que no había pasado nada. Pero por dentro sentía mucho miedo, eso no era normal. Algo en mi cuerpo me estaba desmoronando y no tenía idea qué. En medio de ese caos, la herida más profunda era el silencio de mi esposo. Desde el día que nos fuimos de casa, no había hecho ningún esfuerzo por comunicarse con nosotros ni por saber cómo estábamos, ni un mensaje para saber si necesitábamos algo. Un día, mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje de una amiga. Al principio pensé que solo quería saber cómo estaba, pero cuando lo leí sentí que el corazón me daba un vuelco. Hola, no sé cómo decirte, pero he visto a tu esposo últimamente. Sigue viéndose con aquella mujer, incluso parece que ahora la lleva a todas partes. Lo siento mucho, pero pensé que debería saberlo. Cuando lo leí, mis manos estaban temblando, tratando de asimilar las palabras. Ni siquiera estaba intentando repararlo. Sabía que mi salud cada vez estaba peor. Mi mamá, al verme tan débil, con las manchas moradas extendiéndose y mi cabello cayéndose sin control, me dijo que no podíamos esperar más, que era hora de ir al médico.
Yo tenía la esperanza de que algún doctor pudiera decirme qué me estaba pasando. En el consultorio me hicieron una serie de preguntas. Revisaron las manchas en mi piel y se me examinó el cuero cabelludo, donde ya tenía visibles zonas de calvicie. El doctor me pidió que me hiciera varios análisis y después de unos días obtuvimos los resultados. Pero nada parecía fuera de lo normal. No mostraba ninguna enfermedad grave, ni signos claros de alguna diferencia que explicara lo que estaba sucediendo. Era como si mi cuerpo se estuviera deteriorando sin ninguna razón médica aparente. Los días pasaron y mi situación no mejoraba. Cada vez tenía menos energía. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas aún más extrañas. Una noche, después de acostar a mi hijo y quedarme en la cama intentando dormir, metí mi mano bajo la almohada y sentí algo. Era una uña. Una uña larga, gruesa y amarillenta, como de una persona mayor o descuidada. La miré en silencio, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí, pensando que quizás se había roto la mía, pero no, mis uñas estaban intactas. Al día siguiente encontré otra en las sábanas y luego otra más, cada vez en diferentes lugares de la cama. Eran uñas sucias, con un aspecto enfermizo que me revolvía el estómago. Parecía imposible, pero ahí estaban. Y no sé por qué, pero traté de ignorarlas, de convencerme de que era algún tipo de coincidencia. Pero no podía sacarme de la mente la idea de que algo o alguien estaba intentando hacerme daño. Las noches comenzaron a volverse una especie de tormento silencioso. Empecé a tener pesadillas, pero tan vívidas que sentía que todo ocurría en la misma habitación donde dormía. En mis sueños veía una mujer sin rostro, una figura borrosa y sombría que se acercaba lentamente hacia mí. Sentía su presencia tan cerca que me era difícil respirar. Ella extendía sus brazos hacia mí y aunque no tenía rostro, podía percibir una expresión de burla, como si disfrutara de mi miedo. En esos sueños, la mujer sin cara me tocaba los brazos con sus dedos largos y fríos. Sentía cómo recorría mi piel, dejándome una sensación de vacío, como si se llevara algo con ella cada vez que me tocaba. Cuando me despertaba siempre sentía hormigueo en los brazos, como si realmente alguien me hubiera tocado. Incluso podía ver manchas más oscuras, donde en el sueño ella pasaba sus dedos. Mi mamá me veía apagada, cada vez más débil, y aunque no le contaba de los sueños o de las uñas, ella notaba mi miedo. Algo oscuro había entrado a mi vida, algo que no lograba entender por qué estaba ahí. En cada sueño, en cada uña, en cada mechón de cabello que se desprendía de mi cabeza. Pero lo peor, lo que realmente me rompía el corazón, era ver cómo mi propio hijo empezaba a cambiar conmigo. Al principio pensé que solo estaba inquieto, que tal vez estaba percibiendo el ambiente extraño que se había instalado en casa de mi mamá, pero luego me di cuenta de que era algo más. Cuando estábamos solos, él me miraba de una forma diferente. Era como si no me reconociera. Sus ojitos, que antes me miraban llenos de ternura y confianza, ahora reflejaban algo que nunca hubiera imaginado ver en ellos: miedo. Una tarde, mientras intentaba cargarlo para acunarlo en mis brazos y calmarlo, comenzó a llorar sin control. Al principio pensé que era un capricho, que quizás estaba cansado, pero no dejaba de mirarme como si algo en mí le diera temor. Se apartaba, tratando de liberarse de mis brazos, y lloraba más fuerte cada vez que intentaba acercarme. Me dolía verlo así, me dolía en el alma. Y aunque intentaba susurrarle de que todo estaba bien, que no tenía nada que temer, él seguía gritando. Era como si estuviera pidiendo ayuda. Cuando mi mamá escuchaba el llanto, siempre venía corriendo. Lo tomaba en brazos y él se aferraba a ella con todas sus fuerzas, escondiendo su carita en su pecho como si buscara refugio. Mi hijo me estaba rechazando. Algo en mí le causaba un terror que yo misma no entendía.
Desde esos días, cada vez que necesitaba salir, mi mamá era quien se quedaba con él. Y cuando estábamos solos, no dejaba de llorar hasta que ella volvía a casa. Intenté disimular el daño y mostrarme tranquila frente a mi madre, pero ella también notaba mi tristeza. Me miraba con preocupación y aunque no decía nada, estoy segura que sabía que algo extraño me estaba pasando. Las noches en la casa de mi mamá se volvían cada vez más largas. El cansancio me golpeaba, pero el sueño era difícil de alcanzar. Dormía por momentos, despertando con el menor ruido o sintiendo ese hormigueo helado en los brazos, como si la mujer sin rostro de mis sueños estuviera ahí. No podía escapar de esa sensación, y el llanto de mi hijo, el rechazo que sentía de su parte, solo me sumía más en la desesperación. Una madrugada, en medio de aquel insomnio constante, comencé a oír pasos en el corredor. Pensé que era mi mamá, que se había levantado por alguna razón, y me quedé quieta, observando la puerta entreabierta desde mi cama. Los pasos se acercaron, y cuando la puerta se abrió por completo la vi. Mi madre estaba ahí, de pie, en la penumbra, mirándome. Parecía otra persona, con una expresión fría y dura que nunca había visto antes en su rostro. La miré sin saber qué decir. No entendía por qué estaba ahí a esa hora y menos con ese semblante tan serio. ¿Sabes por qué te pasa todo esto, verdad?, me dijo en un tono cortante que me hizo estremecer. Es porque no eres buena mujer ni buena madre. Por eso tu marido te engañó y te castigó de esa manera. Te lo mereces. Las palabras fueron como un golpe. Nunca en mi vida había escuchado a mi madre hablarme así, con tanto desprecio. Me quedé helada sin poder reaccionar, mirando su rostro que parecía tan desconocido, tan lleno de rencor. Cada palabra se hundía en mí, llenándome de culpa y tristeza. ¿Qué estás diciendo, mamá?, apenas logré murmurar, sintiendo las lágrimas en los ojos. Ella me miró distante. Tu hijo también lo siente, por eso no quiere estar contigo. Él sabe quién eres realmente y no te quiere cerca. ¿Acaso no te das cuenta? Te estás consumiendo porque es lo que te mereces. No dijo nada más, solo se quedó ahí, observándome con esa mirada helada antes de darme la espalda y salir de la habitación, dejándome sola en la oscuridad y en un silencio que se sentía abismal. De repente las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y mi mente no paraba de repetir las palabras que me había dicho. No eres buena mujer ni buena madre. Era como si algo dentro de mí se rompiera. Todo lo que había pasado, toda la angustia que estaba viviendo, de repente se volvió una prueba de que esas palabras eran ciertas. Y si yo tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. Me quedé despierta el resto de la noche, incapaz de conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi madre parada en la puerta, mirándome con desprecio, y escuchaba esas palabras resonando en mi mente. Mi hijo, mi esposo, mi vida, todo parecía alejarse, volverse inalcanzable. Cuando llegó la mañana me levanté sintiéndome una pesadez horrible. No sabía cómo enfrentar a mi mamá después de lo que me había dicho. Cuando finalmente tuve fuerzas para salir de la habitación, encontré a mi madre en la cocina. Estaba preparando el desayuno. Tengo esa imagen muy grabada en mi cabeza. Mi hijo jugaba con un muñeco mientras ella le sonreía con ternura. Me acerqué lentamente sin saber muy bien cómo enfrentarla. Intenté desviar la mirada, enfocándome en mi hijo para no pensar demasiado en lo que había ocurrido. Pero en el fondo sentía que necesitaba respuestas, que debía entender por qué me había dicho todo eso. «Buenos días, hija, ¿dormiste bien?», me preguntó ella al verme entrar, con la misma amabilidad de siempre. Su tono era suave y cariñoso, tan diferente del que había usado la noche anterior. La miré confundida, tratando de encontrar alguna señal de la frialdad que había visto. «Mamá, ¿podemos hablar?»,
dije tratando de mantener la voz firme. Me quedé en silencio un momento, intentando organizar mis pensamientos. Anoche entraste a mi cuarto, me dijiste cosas terribles, que yo no soy buena madre, que por eso mi esposo me hizo lo que me hizo, que mi hijo no me quiere cerca. Mi mamá me miró fijamente, con una mezcla de asombro, pero más preocupación. No parecía entender de lo que le estaba hablando. Hija, yo no entré a tu cuarto anoche, ni siquiera me levanté. Les juro que sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. La miré buscando algún indicio de mentira, pero su expresión era completamente sincera. No, mamá, yo te vi. Estabas ahí parada en la puerta y me dijiste esas cosas, no fue un sueño, fue real. Mi madre me aseguró que ella nunca me diría nada así. Lejos de lucir molesta, parecía muy preocupada por mí. Me miraba como si analizara cada detalle de mi cuerpo, como si fuese la primera vez que me viera. Me quedé en silencio, sintiendo que la confusión se mezclaba con el miedo. ¿Era posible que mi mente estuviera inventando todo? Y es que había sido tan real, tan claro. Podía recordar cada palabra, cada detalle de su rostro, esa mirada. No podía haber sido solo un sueño. Mamá, es que se sintió tan real, murmuré al final y me quedé en silencio. Los días pasaron y el cansancio era más notorio en mi cara. Lo que más me alarmó es que mi hijo empezó a comportarse de una forma diferente. Al principio pensé que solo era una etapa. Mi mamá decía que quizá era el estrés de todo lo que estaba pasando, el cambio de casa y hasta las tensiones que él podía sentir de mi parte. Todo empezó con el sueño. Él dormía mucho, a veces se la pasaba todo el día en cama, como si no tuviera energías para nada más. Lo intentaba despertar para darle de comer, pero estaba débil, apenas respondía. Luego vino el vómito. Al principio era algo esporádico, pero con el tiempo empezó a ser más frecuente. Vomitaba lo poco que comía y cada vez parecía más apagado. Mi madre estaba igual de preocupada que yo, y aunque intentaba calmarme diciendo que quizás era una infección pasajera o algo leve, no podía dejar de notar la gravedad de la situación. Todo se me estaba viniendo encima. Había algo más en su comportamiento que me tenía en alerta. Durante el día lo veía rascarse las manos constantemente, como si sintiera una picazón insoportable. Se rascaba con una intensidad que me preocupaba, al punto de hacerse pequeñas heridas en la piel. No importaba cuántas veces le pidiera que parara, él seguía haciéndolo como si no pudiera controlarlo, como si algo invisible lo estuviera atormentando. Lo llevé al pediatra, pero nada. Lo más extraño, lo que realmente me asustaba, eran ciertos momentos en los que parecía comportarse raro. Era como si por segundos algo en él cambiara. Su mirada se volvía más profunda, fija, casi seria, y tenía expresiones que no eran propias de un niño de su edad. Me quedaba observándolo, tratando de entender qué pasaba. Su mirada era como la de un adulto. El rascado de las manos se hizo más frecuente. Sus deditos ahora estaban llenos de pequeñas heridas y marcas. Lo veía luchar contra esa incomodidad. Utilizaba las cremas que me habían recomendado el médico, pero no funcionaban. Veía que mi niño estaba desesperado. Y está de más decir que las uñas seguían apareciendo. Siempre las encontraba entre mis sábanas, como si alguien viniera por las noches y las dejara en mi cama. Tal vez pueda sonar exagerado, pero algo en mí me decía que todo estaba conectado. No podía seguir así, estaba perdiendo la cordura. Mi mamá, cada vez más preocupada por lo que me estaba pasando, me dijo una mañana que íbamos a ver a alguien que podía ayudarme. No me explicó mucho, solo que era una persona que entendía sobre cosas que no todos pueden ver. Su tono no era de seguridad, sino de miedo. Sabía que ella haría cualquier cosa para ayudarme, y es que yo ya no tenía respuestas para nada. Tomamos varios autobuses.
y luego caminamos hasta llegar a una vecindad a las afueras de la ciudad, en un barrio humilde. La casa estaba oculta entre dos viviendas. Era una construcción pequeña pero bien conservada. Mi mamá me guió hasta la puerta, sujetándome del brazo con firmeza. Por su expresión, entendí que tampoco le gustaba estar ahí, pero sus ojos me decían que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudarme. Tocó a la puerta con nerviosismo, y al poco tiempo un hombre mayor apareció en el umbral. Él se presentó como don Jacinto, un hombre de rostro arrugado y ojos oscuros y profundos. Nos hizo sentar en una pequeña sala, rodeados de objetos extraños que llenaban el lugar. Mi mamá tomó asiento a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Después de varios minutos, el hombre habló. «Mija, lo que tienes encima no es algo sencillo», dijo con voz grave. «Siento una carga muy pesada, como si alguien estuviera trabajando contra ti, con intenciones muy oscuras». Mi mamá me miró con los ojos llenos de preocupación y apretó mi mano. Yo apenas podía procesar lo que él me decía. Alguien me estaba haciendo brujería. El hombre respondió que no era cualquier tipo de brujería. Era algo mucho más fuerte. Estaba hecho con la intención de destruirnos, no simplemente de causar molestias. Alguien quiere hacerte daño de verdad, acabar contigo y con tu hijo. Traté de respirar tranquila, intentando calmar el dolor y el miedo que me estaban consumiendo. El señor me miró con una expresión seria. A veces no hay una razón que entendamos. A veces basta con la envidia, el rencor o simplemente el deseo de hacer daño. Me aseguró que lo importante ahora era eliminar ese ser oscuro que me estaba siguiendo. Miré a mi madre, que intentaba no llorar, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Don Jacinto comenzó a explicarme lo que debía hacer. Me indicó que necesitaría realizar varios procesos, con mucha disciplina y constancia. Sacó unos frascos y ramas que colocó en una mesa frente a mí. Me explicó que tenía que preparar infusiones y tomarlas cada mañana y cada noche. Eran para purificar mi cuerpo y ayudar a debilitar el efecto de la brujería en mí. La mezcla incluía ruda, romero y otras plantas que ni siquiera conocía, pero don Jacinto aseguró que eran fundamentales. Hazlo con calma y piensa en tu vida llena de felicidad con tu niño. No te la saltes ni una sola noche o mañana. Esto es solo el principio, pero te va a ayudar. También tendrás que hacer unos baños especiales para tu hijo. Este líquido es una esencia que tienes que usar. Lo vas a mezclar con agua tibia y bañarás a tu pequeño cada noche antes de dormir. Tienes que hacerlo despacio, recubriéndolo por completo con el agua, especialmente en las manos y la cabeza. Me explicó que durante el baño debía concentrarme, imaginar que el agua le limpiaba toda esa energía negativa que llevaba encima. Cada vez que lo bañes, pídele a Dios o a la fuerza en la que creas que lo mantenga seguro. Créeme, es una limpieza de lo que le están poniendo encima. Don Jacinto me dio un par de amuletos, pequeñas piedras y una figura tallada en madera. La debía colocar en mi habitación y en la cuna de mi hijo. Estas cosas van a absorber parte de la energía negativa, explicó. Ponlas en un lugar alto donde nadie las toque. Cuando sientas que el ambiente de tu casa se pone pesado, sácalas y entiérralas en la tierra. Y cuando lo hagas, vuelve aquí para que te dé otras. Finalmente me entregó una vela blanca y me indicó que debía encenderla cada noche. Esto mientras recitaba una oración que él mismo me enseñó. Tenía que concentrarme en cada palabra y repetirla con firmeza, pidiendo protección para mí y para mi hijo. Don Jacinto hizo una pausa. Después comenzó a describir la energía de quien estaba detrás de esta brujería. Es alguien cercano a ti, alguien que conoce tus movimientos, tus afectos y debilidades, dijo el hombre en voz baja, como si las palabras le costaran. Es una persona que alguna vez estuvo cerca de tu vida, pero que ahora actúa con malicia, con un rencor fuerte. Y no estás solo.
Hay alguien más a su lado. También tiene envidia y alimenta esa energía oscura. Al escucharlo, sentí como el aire se detenía en mis pulmones. Mi mente fue directo a mi esposo y a esa mujer con la que se había estado viendo. No quería creerlo, pero algo en sus palabras encajaba. De verdad ellos podrían estar haciendo algo tan terrible. Mi marido estaba dañando a su propio hijo. Sentí como mi mamá, sentada a mi lado, apretaba mi mano con fuerza. Estaba tan impactada como yo, y al verla noté la indignación en su mirada. ¿Cómo podían destruir todo lo que alguna vez significó nuestra familia? Me quedé en silencio y solamente miré hacia la nada. Después de regresar de casa del curandero, volví a mi pequeño espacio en la vecindad con el corazón pesado. Las palabras del hombre seguían resonando en mi cabeza, y aunque una parte de mí intentaba convencerse de que todo eso no podía ser real, la otra me decía que no me hiciera la ciega. Me sentía traicionada, pero al mismo tiempo más decidida a proteger a mi hijo, a conseguir fuerzas de donde no las tenía para sacarnos a los dos de esta oscuridad. Una tarde, mientras le daba de comer a mi niño, la tristeza y el peso de todo lo vivido me vencieron. Él apenas probaba los alimentos, estaba débil y distraído. Lo miré con el corazón hecho pedazos. Tenía ojeras profundas y un rostro cansado, muy distinto a la alegría que antes reflejaba. Parecía tan frágil, tan vulnerable. No pude contenerlo más y comencé a llorar en silencio, sintiendo cómo las lágrimas escapaban una tras otra. Acaricié su carita y me incliné hacia él, tratando de mantener la voz firme, aunque la tristeza me quebraba. Mi amor, le susurré, no te preocupes, yo estoy aquí, mamá está aquí contigo. No voy a dejar que nada malo nos pase, prometo que todo va a estar bien. Vamos a salir de esta juntos, tú y yo, pase lo que pase. Él me miró con sus ojitos cansados y aunque no podía entender del todo mis palabras, algo en su expresión me dio un rayo de esperanza. Era como si me comprendiera, como si también necesitara oír esas promesas. Lo abracé, sintiendo como el amor por él me daba fortaleza. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero en ese momento decidí que por él, por mi hijo, haría todo lo necesario para luchar y protegerlo. Las semanas que siguieron a la visita con don Jacinto fueron extrañas, pero poco a poco comencé a sentir un cambio. Siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, empecé a hacer las infusiones con lo que me había dado. También me aseguré de bañar a mi hijo cada noche con el agua de la esencia, frotando suavemente sus manos, su cabeza, como el curandero me había indicado. Al hacerlo, sentía que estaba limpiándolo de algo invisible pero muy real. Con el tiempo, las manchas en mi piel empezaron a desvanecerse. El color volvía lentamente a mi rostro. El cabello dejó poco a poco de caerse y las pesadillas dejaron de ser tan constantes. Mi hijo también empezó a mejorar. Su apetito volvía y aunque aún estaba débil, cada día parecía recuperar un poco de la energía que le habían arrebatado. Lo veía jugar y sonreír de nuevo, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Era como si el peso que habíamos cargado comenzara a disiparse. En una de mis visitas para agradecerle a don Jacinto, él me observó en silencio mientras yo le contaba cómo las cosas estaban mejorando, cómo mi hijo y yo sentíamos un alivio que no había sentido en meses. Entonces, en tono serio, me dijo: «Mija, si quieres podemos regresarles lo que te hicieron. No es justo que te hayan atacado de esa manera. Hay formas de que ellos reciban el mismo daño que intentaron causarte». La idea me tomó por sorpresa. Por un momento, la rabia y el dolor de todo lo que habíamos vivido volvieron a mí. Pensé en el daño que mi esposo y aquella mujer nos habían causado, en el miedo y el sufrimiento que habían traído a mi hijo.
Por un instante, la tentación fue fuerte. El deseo de que ellos sintieran el mismo dolor que nosotros habíamos sentido. Pero luego pensé en mi niño y algo en mí se calmó. No, don Jacinto, respondí después de un momento. No quiero hacerles daño, no quiero arriesgarme. Mi hijo es lo único que me importa ahora y solo quiero que estemos en paz. No quiero que ellos tengan ningún poder sobre nosotros, solo necesito sacarlos de mi vida. Está bien, muchacha, la decisión es tuya y respeto tu elección. Pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas protegerte de nuevo, aquí estaré para ayudarte. No quería hacerle lo mismo al hijo de la nueva mujer de mi esposo. Había visto de cerca cómo el sufrimiento podía clavarse en los ojos de un niño, como le pasó a mi propio pequeño. Aún recordaba aquellas noches en las que no podía dormir. Se notaba el dolor profundo en su cara y eso nunca debería permanecer en un niño. Pensar en el pequeño de la nueva mujer atravesando algo así era insoportable. Los errores de los adultos no deberían ser una carga para los inocentes. No podía soportar la idea de ver en otros ojos la misma pena que había presenciado en los de mi propio hijo. Le di las gracias, sintiendo un peso menos en el pecho. Solo quería liberarme de los lazos con mi esposo y esa mujer, concentrarme en construir un futuro seguro para mi hijo y para mí. Han pasado muchos años desde aquellos días oscuros, y aunque los recuerdos siguen ahí, ya no tienen el mismo peso sobre mí. Decidí pasar página, dejar atrás ese capítulo doloroso y no mirar. Durante mucho tiempo, el rencor y la idea de venganza me carcomían, pero entendí que aferrarme a ese deseo solo prolongaría mi sufrimiento y el de mi hijo. Después de todo lo que vivimos, tomé la decisión de buscar ayuda. Acudí a terapia para sacar el dolor, para liberar el malestar que esa situación tan amarga me había causado. Poco a poco fui sanando. No fue un proceso fácil ni rápido, pero aprendí a soltar esa carga, a dejar que el pasado se quedara en su lugar y a reconstruirme a mí misma. Hubo momentos en los que deseé que ellos recibieran su merecido, que sintieran el mismo dolor que me hicieron pasar, pero en el fondo confié en que el destino se encargaría de hacer justicia. La vida tiene su forma de equilibrar las cosas. Ahora mi hijo y yo seguimos adelante sin sombras ni lastres. Elegí la paz para él y para mí, y aunque hubo un tiempo en el que pensé que nunca superaría aquello, hoy sé que soy más fuerte y libre que nunca. Ni siquiera quiero saber cómo le va a mi esposo. No le deseo mal, pero tampoco bien. Solo esperaré y tendré paciencia. Hola huéspedes, espero que este relato les haya gustado. Quiero agradecer a toda la comunidad por tan bonitos comentarios. Me encanta mucho leerlos y descubrir sus experiencias. Si el video te gustó, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte. Esto nos ayuda mucho a que la comunidad siga creciendo. Aprecio mucho que me dejen entrar a sus hogares y a sus trabajos y así poder compartir un momento con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.